todos. El día de hoy pues vamos a presentar a un invitado que viene desde la UNAM, ¿no? Le agradecemos mucho al doctor Miguel Ángel que nos haya hecho favor de acercarnos al doctor Wiedenholz. En realidad el doctor pues viene el día de hoy a compartirnos su experiencia en temas de física teórica con un trabajo que nos va a presentar que pues comprende un análisis realizado en América Latina entre los años 1990 y 2012. En esta ocasión, bueno, pues me gustaría, porque fue una amable propuesta del doctor Miguel Ángel Pérez, que nos permita saber un poco más de la trayectoria del doctor, un poco más sobre todo pues porque es en su campo, y también en virtud de que lo está invitando en esta misión que tenemos de alinear este tipo de trabajos con la visión que le podemos imprimir desde este programa transdisciplinar. Entonces, doctor. Sí, bueno, solamente unas palabras de por qué el interés de nuestro doctorado en este tema, pero sobre todo por la metodología estadística que utilizaron en su análisis sobre las publicaciones en física teórica. El doctor nos va a explicar qué quiere decir esto de física teórica de altas energías. El tema surgió de una tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias en Física de la UNAM. Me comentó el doctor Wiedenholz de que la primera reacción de nuestros colegas físicos de la UNAM fue decir que eso no era una tesis de licenciatura en física, pero bueno, ya el tema como lo abordó el estudiante, o sea, el interesarse y entender los temas que surgieron de esta tesis, sobre todo los artículos más citados que pudieron generar de este estudio, pues ya es una parte de física muy importante en cualquier currículum. Bueno, el doctor Wiedenholz es físico teórico de altas energías. Él ha trabajado en el área, dentro de lo que va a mencionar, creo que va a cubrir algunos de sus temas, pero sí hay un antecedente que me gustaría mencionar del trabajo que ha hecho, que no es investigación en física estrictamente teórica, sino en un tema histórico, que fue el estudio, el rastreo de una publicación de dos colegas argentinos, Boldini y Gambiaggi, que publicaron una metodología que ahora utilizamos mucho los físicos de altas energías, que le llamamos la regularización dimensional. Esto fue hace más de 40 años. Entonces ellos fueron pioneros en generar esa metodología, pero por alguna razón que no se entiende bien, aunque el doctor Wiedenholz ya publicó un artículo en la revista Physics Today de la Sociedad Americana de Física, hubo algo raro que surgió del procesamiento editorial de ese artículo. O sea, fue un artículo que no fue aceptado de inmediato, que fue publicado hasta después de un artículo que luego ya generó un premio Nobel, el de Feldman y de Hopf, del modelo estándar de las interacciones electrodébiles. Entonces, el peso que tiene esa metodología de regularización dimensional en todo el análisis del modelo estándar es muy fuerte, y entonces entender por qué hubo ese retraso en esa publicación, y entonces de que no se les dio el suficiente crédito a estos dos colegas argentinos, bueno, es parte de lo que le interesó al doctor Wiedenholz, además porque hizo un postdoc con uno de ellos, Gambiaggi. Entonces tenía información de primera mano que lo publicó en esta revista. Entonces, en ese sentido, Wolfgang pues, está más cercano a los intereses que tenemos en el doctorado transdisciplinario, y además en este tema que es su único artículo, pero que ya fue publicado en Scientometrics, también ha generado varias citas, y es un tema que nos interesa mucho, no nada más en el área de altas energías, pero en general el hacer seguimiento del impacto de ciertas publicaciones a nivel latinoamericano, y sobre todo la metodología estadística que utilizó, que creo que nos va a interesar. Adelante. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.
Ok, comparado con el programa ya cambié un poco el título porque me di cuenta que este estudio hemos publicado realmente termina en 2012. Sí, encendió su micrófono. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ahora pensé, bueno, no, tendría que ser un poco más actual, entonces sí tengo datos incluidos que se extienden hasta 2018. Voy a empezar con una revisión muy chiquita, unos comentarios sobre ciencia, física y en particular física de altas energías en América Latina. Después describo un poco la metodología que hemos aplicado en este proyecto, como hemos seleccionado los datos estadísticos que se refieren a un tema muy específico, física de alta energía teórica. Y también un poco cuáles son las características de este tema a diferencia de otras partes de la ciencia. Vamos a estudiar después los 8 naciones, países de América Latina que son dominantes en este tema y lo ponemos en comparación con 5 países de otras regiones, otros continentes que sirven como referencia. Y realmente después me di cuenta que estudios de este tipo ya tuvo antes en la literatura, pero esta comparación intercontinental que yo sé nadie ha hecho antes y me parece importante de tener esta referencia de otros continentes. Y estudiamos número de publicaciones, consideramos el factor impacto de las revistas, el número de citas y ambos primero en números absolutos y después también per cápita considerando la población del país. Luego comparamos estos datos con índices socioeconómicos, sobre todo el económico, el Gross Domestic Product, que es escrito en español, pero que es Producto Interno Bruto, es el Human Development Index, Education Index, realmente ahí son parecidos los datos y consideramos posibles correlaciones entre las observaciones de las publicaciones y sus citas y tenemos un análisis, conclusiones y como un appendix también voy a dar un World Ranking considerando todos los países del mundo que son activos en ciencia. Como hemos dicho, el proyecto inició con la tesis de un estudiante Gerardo y después le hemos elaborado un artículo que era publicado así. Doctor. Sí. Ya, sí, sí. Bueno, ok. Bueno, ya. Ok. Antecedencia histórica, bueno, universidades en América Latina realmente existen hace mucho tiempo, ¿no? Desde el siglo XVI, en las regiones que hoy se llaman Perú, México, Bolivia, República Dominicana, Colombia, Ecuador. Desde el siglo XVII también otros países, Argentina, Chile, Guatemala, 18, estos 4 países más y ahora casi todos, pero se puede discutir un poco sobre la definición de universidad. Porque en esta época, hasta la mitad del siglo XX, estas eran instituciones de educación superior. Pero menos unas excepciones no eran realmente centros de investigación, como se comprende ahora que tendría que ser parte integral de la actividad de una universidad. Este solamente empezó la mitad del siglo XX y al mismo tiempo también se crearon los programas de graduación en física y el inicio, claro, en la fase temprana, antes de esto, en la primera fase todavía, dependido mucho de algunos individuos pioneros en el tema, como en México muy conocido el Marcos Mosinski. Y en física de altas energías ya tuvo antes, en la fase temprana,
quiero citar a menos tres trabajos sobresalientes que realmente entraron en la historia de física, de ciencia. Uno era del mexicano Sandoval Vallarte, que junto a Lemaitre de Bélgica ha estudiado efectos del campo magnético de la Tierra sobre rayos cósmicos. Leite López de Brasil, bueno, después era nacido en Francia, pero esta época todavía en Brasil, hecho la primera predicción del bosón Z. Se descubre después, pero tal vez no exactamente como lo pensaron Leite López, pero aún así era un acto de pionero, y lo que Miguel ya ha mencionado, Perini Chambiachi en Argentina han propuesto la regularización dimensional, el primer método que trató correctamente con campos de Loma no abelianos en teoría de perturbación, causó una revolución en la física de partículas. Y este es el artículo que Miguel Ángel mencionó. Ahora avanzamos 4 décadas más allá, ahí más o menos ahí empieza realmente nuestros estudios, desde ahí tomamos datos. En los años 90 mundialmente tuvo un boost, un nuevo impulso en física de altas energías experimental. Y sobre todo se crearon en larga escala que llaman Big Science, que tratan con tremendos conjuntos de datos, y América Latina ha entrado a estos proyectos, y en este momento era un nuevo estilo para hacer ciencia, al menos en América Latina era un nuevo estilo para realizar investigaciones. Y este impulsó en América Latina la física de altas energías, en general también la teoría. En particular, México participó en CERN, en DESI en Alemania, SLAC Fermilab por Brookhaven, son en Estados Unidos. Ahí hay artículos que revisan en más detalle. Este artículo compara también teoría y experimento. Y dice, bueno, los experimentos tienen más citas, más impacto en este sentido, con un factor 4.5, pero los artículos teóricos tienen una vida más larga de citar, entonces se puede citar tal vez después de 20 años, siguen válidos, mientras los experimentos llaman mucha atención cuando son nuevos, pero después de 10 años, ya, bueno, ya no son, ya hay otros experimentos más precisos y ya se olvida entonces. También dice que hay pocas citas entre teoría a experimento al revés. El estadio de Brasil en este sentido era estudiado en este trabajo que dice solamente, bueno, en este lapso de tiempo 8% de las publicaciones eran experimentales, pero causaron más que un tercer de las citas, ¿no? Entonces sí tienen un factor más importante, un impacto más grande en términos de citas. Pero si queremos comparar el récord de diferentes naciones, realmente física experimental no nos conviene, porque son grandes colaboraciones. En cada colaboración, por ejemplo, el HC participan muchísimos países, entonces cada participante tiene automáticamente como 100 publicaciones por año y no se puede saber cuál es la contribución de este grupo. Puede ser un grupo muy chiquito de un país que participa. Entonces es muy difícil resolver la contribución de cada nación. Entonces, por esto, física teórica nos conviene mejor. Ahí hay típicamente pocos autores y se puede confiar que normalmente cada uno de los autores hizo una contribución relevante al trabajo. Y para ser explícito en nuestro trabajo hemos limitado, solamente consideramos artículos con menos de 20 autores, justamente para evitar esta confusión que no se sabe si son autores activos o pasivos. ¿Cómo avanzamos hasta hoy en día? ¿Cómo es la comunidad de ciencia en total en el mundo? Esta es la definición de la UNESCO, que son researchers, investigadores, son profesionales que trabajan en concepción y creación de conocimiento nuevo, y según UNESCO son un total de 8 millones de personas en el mundo, que representa 0.1% de la población mundial. Realmente es mucho.
Y más allá, más que me sorprendí todavía que parece que hay 1 millón de físicos. Esta es una estimación de alguien que se llama Day, que también se publicó en Physics Today. Él contado primero los miembros de las asociaciones nacionales, como la Asociación Mexicana de Física, etc. Y después renormalizado el número porque dice, ok, hay físicos que no son miembros de estas asociaciones, etc. Pero aún así, entonces, este es 0.01% de la humanidad. Es mucho más que en épocas pasadas, no solamente como número absoluto, pero también como relativa fracción de la humanidad. El año 2000, en el centro de nuestra época que estudiamos, América Latina tuvo una población de cerca de 500 millones y se estima 10.000 físicos activos, donde estudios de doctorado son incluidos. Este representa entonces 0.002% de la población. Si lo comparamos con este dato mundial, son 5 veces menos. Entonces, hasta ya en puros números, Latinoamérica es atrás del resto del mundo. Entre ellos, unos 800 trabajaron en física de las altas energías y en esta época todavía la gran parte realmente en teoría. ¿Qué es ahora particular en física de altas energías? No hay normalmente, en las excepciones tal vez, no hay aplicaciones inmediatas. No sirve para construir un aparato, una máquina, algo así. Entonces la motivación inmediata es más cultural, pedagógico, también formación de recursos humanos y beneficios prácticos puede tener, pero más bien a largo plazo. No consideramos en este estudios campos que sí tienen este impacto más directo, como materia condensada, estados sólidos o óptica. Entonces se puede considerar, lo escribo así en comillas, a propósito, un tipo de lujo, ¿no? Y por esto se supone que los países más prósperos van a ser dominantes, pero esta pregunta vamos a revisar justamente en este estudio. Y del otro lado, física teórica es relativamente barato, mucho más barato que experimentales. Experimentos y también se puede decir, ok, tal vez no tiene beneficios inmediatos, pero tampoco no hace mucho daño, no es para construir armas o lo que sea. Ahora la metodología, cómo hemos buscado los datos. Es en física de altas energías teóricos de esta época, después voy a agregar datos más recientes. Solamente consideramos artículos publicados en revistas con arbitraje, que son documentados en el Web of Science, que antes era conocido como Web of Knowledge. Hay que agregar que en la comunicación científica también contribuciones de memorias de congreso, hasta artículos preprint no publicados, tienen alguna importancia en la comunicación. Bueno, un ejemplo famoso es Perleman, el genio ruso de matemática que hizo su artículo solamente puesto como el archive sin ningún intento de publicarlo y por esto ganó el Fields Medal. Bueno, entonces no todos son publicados. En el año 2015, por ejemplo, el archive recibió como un poco más que 10.000 preprints. Este es el número estable últimamente. Y unos 63% eran publicados luego como artículos con arbitraje. Los que no lo han hecho después de 3 años es poco probable que lo logran todavía. Entonces esta es la fracción. Y respecto al archive, que recoge todos los artículos de nivel preprint, capturamos más o menos estos 4 sectores: High Energy Physics, Phenomenology Theory, Lattice, Gravitación y Quantum Cosmology, y tal vez unos subconjuntos de astroparticle y Quantum Physics. Por ejemplo, hay estas astropartículas cuentan también como física de partículas, o a veces lo ven como astrofísica, depende del gusto.
un articolo entra nel cuenta la statistica de un país si al menos uno de los autores tiene su dirección ahí, su dirección de trabajo ahí. No nos importa el lugar de nacimiento ni la nacionalidad de los autores, tampoco el orden de los autores. Yo sé que hay campos donde el orden de autores cuenta muchísimo, quién es el primer autor, etc. Pero un estudio de 2000 revela que en física de altas energías 3/4 de los artículos tienen la lista simplemente en orden alfabético, entonces no sería buena idea de tomar el orden en cuenta. Y este quiere decir que un artículo puede contar por múltiples países, ¿no? Si tiene un autor argentino y mexicano, entonces cuenta para ambos, Argentina y México. Pero tampoco no es algo muy frecuente, ¿no? Es algo que ocurre en 4% de los casos y la colaboración más común es entre Argentina y Brasil. Aquí es la estadística, se ve muy mal, pero del archive. Así, estos son todos los artículos sometidos desde 1990 hasta ahora, y estos son los diferentes temas. Esta es física de altas energías que capturamos. Okay, se ve que al inicio era dominante, aquí es relativo, ahora hay más y más otros sectores que entran, y su número ha subido hasta 2000 por año y ahora es más o menos estable ahí. Claro, como fracción está bajando porque hay otros temas que también adaptaron este estilo, que se pone el artículo al inmediato al público antes de esperar una publicación, porque bueno, no nos preocupamos para patentes y cosas así, ¿no? Y si solamente consideramos lo que pasa, lo que es dentro del High Energy Physics, hay dominancia de teórico y fenomenológico, una pequeña contribución de látex, aunque es lo más importante, pero bueno, son como 4%. Estos tres capturamos y este es experimental, lo que es celeste, no incluimos. Ahora, acerca de las revistas. Consideramos revistas que son especializadas en física de alta energía, y ya mencioné el corte de no menos de 20 autores. En muchísimos casos da una restricción automática en la teoría, porque ahí tiene tendencia de tener menos que 20 autores, y los experimentos casi siempre tienen mucho más de autores. Pero bueno, hay casos que era además necesario de ver la lista de keywords, de palabras claves, tipo un filtro así, que palabras típicas que aparecen en el experimento que se puede eliminar, o a veces hasta leer título y resumen para ver si es experimental o teórico. Lamentablemente era necesario excluir todas las revistas que son interdisciplinarias, aunque algunos son muy importantes, como Nature, Science, también Physics Review Letters, porque bueno, con nuestro grupo de trabajo era imposible de seleccionar cuáles de estos artículos realmente refieren a física de alta energía teórica. Entonces consideramos solamente revistas de alto impacto, y la definición que usamos es que es el impacto de 2 años. En el año 2012, al final del lapso que consideramos, era más que 1. El factor impacto, ella es la definición. Si considera una revista y quiere ver su factor impacto en el año Y, consideramos todos los artículos que eran publicados en esta revista en los 2 años anteriores, y tomamos el promedio de citas que reciben en el año Y. Entonces, con toda esta restricción, realmente 1 ya es un factor considerable. Este nos conduce a un conjunto de 14 revistas. Voy a dar la lista un momento. Y hay que decir que 5 realmente no existieron todavía en 1990, entonces 5 solamente existieron por parte de este tiempo, 90 y 2012. Y el tema de física de partículas o teoría de campos cuánticos también se incluía cosmología y gravedad. Aunque bueno, se puede discutir sobre el tema alta energía, gravedad no necesariamente es alta energía,
pero más o menos vienen de la misma comunidad y tienen en común que es algo teórico, que se puede decir lujo en semillas, ¿no? Y para las citas, después vamos a contar también citas, ahí cuentan todos que son de artículos que son documentados en este Web of Science hasta 2012. Ahora, estas son es la lista de estas 14 revistas. Estos dos son relativamente nuevos, el estilo nuevo de revista que no se imprime realmente, que existen solamente electrónico, de manera electrónica, pero sí tienen alto impacto, entonces ahí se ve que tiene factor de impacto como 6, el máximo que tenemos aquí. Este es el factor de impacto, el promedio para 5 años o en 2012. Aquí vemos que este siempre tiene que ser más que 1 para que entre a esta estadística. Este es de Inglaterra, etc. Esta es una fusión de muchas revistas europeas que existieron antes, nacionales de Alemania, Francia, Italia, etc., que se juntaron para hacer una revista europea de física, etc., ¿no? Y ahí son los años cuando aparecieron las revistas que tenían, bueno, se ve aquí por los slots vacíos, que no, quiere decir que no existía todavía la revista. Ahora vamos a la revisión de la comparación por naciones. Primero consideramos simplemente el número de publicaciones en total. Este nos da un grupo dominante en América Latina, que es en este orden: Brasil, México, Argentina y Chile. Después hay un salto considerando hasta un grupo que llamamos subdominante, ahí sí se compone de Colombia, Venezuela, Uruguay y Cuba, y todos los otros países tienen una producción de claramente menos de 2 publicaciones por año, entonces es menos que lo que un individuo bien activo puede hacer, entonces ya no se puede hablar de una comunidad, pero tal vez un individuo activo, ¿no? Entonces el resto no consideramos, menos la excepción que voy a mencionar, ¿no? Estos dos grupos son casi iguales a un estudio del año 2000. Morán López, que divide la América Latina en 4 grupos, él cuenta el número de gente con doctorado en física y lo que llama Overall Scientific Output, bueno, también difícil a definir, pero él cuenta como Brasil, México, Argentina como el primer grupo, y después Cuba, Chile, Venezuela el segundo, y el tercer grupo hay 11 países, entre ellos Uruguay. Y para nosotros entonces Chile avanza el primer grupo, Uruguay a la segunda, y bueno, el resto también él considera países que no son realmente activos en física de altas energías. Entonces esta es nuestra tabla de publicaciones. Ahí vemos que una dominancia clara de Brasil, más que el doble de México. Después ahí sigue bajando a Argentina, Chile, aquí el salto que mencioné. Aquí viene Colombia, cerca Venezuela, Uruguay y Cuba. Son 23 años, entonces estos son todavía como más que 3 artículos por año, entonces sí es dentro de la estadística. Y lo comparamos ahí con estos 5 países intercontinentales. Es una selección aleatoria, pero me parece más o menos razonable. Son de diferentes continentes, de Asia, África, Europa, América del Norte, evitando casos extremos. No vamos a comparar con Estados Unidos o Alemania, pero tampoco con Mongolia, etc. Entonces sí es algo más o menos comparable con el grupo de los países dominantes. Este se manifiesta, bueno, India es más cerca de Brasil, Canadá ya es parecido. En esta estadística se ve que es más o menos comparable con este primer grupo aquí. Este reweighting factor voy a comentar después. Y otro estudio de Melle, año 2009, él contado cuál es la parte de cada país en su producción de artículos de física de alta energía, su fracción de los artículos en el mundo.
y el contado así, Canadá, Brasil, India, parecida, ok, eso corresponde más o menos a la imagen que tenemos aquí, arriba vemos India un poco más arriba, pero después esta es Corea del Sur, México, Bélgica, Argentina, Chile, entonces la imagen es bastante parecida a lo que tenemos aquí, aunque la metodología es diferente. Aquí también se ven los acrónimos que después voy a usar en toda la charla, son acrónimos oficiales, por ejemplo ZAF para África del Sur, CORES, Corea del Sur, etc. Aquí es la timeline, como es el récord por año del 90 hasta 2012. Ahí es el grupo dominante en Latinoamérica, se ve que Brasil empezado ya como líder, como dominante, pero así ha aumentado su posición más y más fuertemente, ¿no? México tiene estas grandes fluctuaciones en 2001 por arriba y 2003 por abajo, realmente no sé por qué, pero después normalmente sigue algo más o menos suave, pero no tanto como este crecimiento de Brasil. Argentina, Chile está ganando bastante, pasando últimamente a Argentina. Y este es comparado con los intercontinentales, ven que la escala es diferente, aquí es 500, 350, entonces, pero la tendencia por arriba en largo plazo es más o menos parecida. En los subdominantes de América Latina, okay, normalmente son grupos pequeños, hay fluctuaciones rápidas de un año al próximo, entonces tomamos ahí promedios de 2 años y para reducir estas fluctuaciones fuertes, y se ve también una tendencia de crecimiento, en total es realmente parecida en todos los tres sectores, cada uno en su nivel. Ahora este es el histograma de donde se publicaron los artículos, ahí son los 14 revistas en este estudio y la contribución de cada uno de los países. Se ve que Physics Review D, revista de Estados Unidos, es totalmente dominante y cada uno de estos 8 países tiene su mayor parte de artículos publicados en esta revista. El segundo, para casi todos los países, es Physics Letters B, es en Holanda. Menos ejemplos son México y Venezuela, que ahí tienen número 12 para otras revistas. Y las revistas así con estrellas son lo que se fundó más tarde, entonces no es una comparación muy justa de las revistas, porque algunos no existieron en todo el lapso de tiempo, pero lo dejamos así porque el objetivo no era comparar revistas, entonces lo dejamos con este histograma. Pero claro, el factor impacto de estas revistas puede ser muy diferente. El mínimo de esta tabla era como 0.37, el máximo casi 8, entonces es casi un factor 20 entre los dos, entonces decir, bueno, hemos contado todos iguales ahora. ¿Qué pasa si amplificamos cada artículo como con el factor impacto de la revista? Entonces se da más importancia a lo que eran publicadas en buenas revistas, etc. Y si miramos ahí, este es el número por la izquierda publicaciones y por la derecha es lo que resulta si multiplicamos con este factor de impacto. Entonces vemos que la jerarquía en América Latina realmente no cambia, pero lo que cambia es que Brasil domina aún un poco más todavía sobre el resto de las naciones. Y estos son los intercontinentales, también, bueno, ahí no cambia mucho, pero solamente se ve mal para Canadá, ahora empata con India. Entonces, si miramos, esta era la tabla anterior, ¿cuál es el factor, el re-rating factor, el factor de impacto promedio de las revistas? Vemos ahí, Chile va muy bien, es el único en América Latina encima de 4. Aquí en los intercontinentales hay más, pero lo que va mal es, bueno, los que son por abajo, justamente entre ellos es México, lamentablemente no publica en las mejores revistas según esta cuenta.
todavía otra manera de considerar el problema o el asunto es decir, bueno, yo no considero el factor impacto de la revista, yo considero directamente las citas que recibe el artículo. Entonces resulta sumar todas las citas que recibieron todos los artículos de los países. Y también da una imagen parecido para América Latina, parecido a lo que hemos tenido con el factor impacto, dominancia de Brasil más fuerte todavía. Argentina y Chile ya se acercan a México. Este es el grupo subdominante ahí. La diferencia es que Venezuela y Colombia cambian de posición, pero esa es la única diferencia de energía. Y los intercontinentales, ahí ya vemos ahí los países del primer mundo, Europa o Canadá, ahí mueven por arriba, ¿no? Entonces ahí Canadá pasa a India y realmente ya es en otra dimensión, ya tiene el doble de Brasil. India también es encima, etc. Entonces ahí vemos que no son citados los artículos de América Latina al mismo nivel de los intercontinentales. Si comparamos publicaciones por citas, Brasil y México, este factor, esta razón se queda parecido. Pero, hemos dicho, Argentina, Chile se acercan a México. Es también consistente de un estudio que hace tiempo, 97, del pasado, 10 años antes que empieza este estudio, pero el grupo dominante ya era la misma. Y bueno, ahora vemos que Canadá e India que salen más allá de lo que tiene América Latina, y las citas promedias de los artículos en América Latina era como 12 y los otros países como 16, confirma esta tendencia. Entonces la pura producción no es suficiente, también depende de calidad, y la única manera estadística de medirlo es para citas, y entonces se queda un poco atrás en la calidad comparado con estos 5 países. También es citas por año. Así vemos un crecimiento hasta 2000 y pico, que al final baja otra vez. Este es un efecto trivial, porque contamos citas antes 2013 y estos artículos en 2010-11 tenían poco tiempo de ser citados, pero así es en todos los países hasta 2002-2003, si tal vez contamos todas las citas hasta ahora, sigue subiendo. Aquí también cada uno en su nivel tiene un desarrollo parecido. Venezuela aquí es un poco mal, pero aún así el números absolutos se mantiene todavía, y pasa también a Colombia aquí, ¿no? Hay un sitio al red donde se puede hacer esta estadística en vivo. Ahí se puede especificar física nuclear y física de altas energías, y ellas cuentan el índice Hirsch. Supongo que lo conocen, ¿no? Entonces, ellos tienen ahí resulta prácticamente la misma energía, pero Argentina encima de México, y algunos de las tablas actuales en el primer grupo aparecen estos países: Ecuador, Perú y Puerto Rico, según esta página cuenta como países. Bueno, su estatus no es muy claro, serían ahí parte del grupo subdominante. Y ahora vamos a ver también cuáles son las 8 publicaciones más citadas que entran en esta estadística, que tienen más que 250 citas, según la definición de Inspire. Estos son artículos famosos. Primero, anticipar, todos los autores son distintos. Son 5 veces hay coautores el primer punto, pero no hay entre estos otros artículos una colaboración entre diferentes países del tercer mundo. Y hay dominancia de países que vamos a ver después que dominan per cápita, si dividimos por población: Chile, Uruguay, Brasil, Argentina. Aquí son estos 8 artículos dominantes. Ahí ven el número de citas que tienen según Web of Science. Según Inspire sería mucho más, pero lo tratamos todo igual en esta estadística. Hay
dominancia, bueno, aquí de cuerda, cosas así un poco lejos de filología. Ok, estos son estos artículos. Ok, no sé si no son del tema, ok, no los dice mucho. Entonces aquí voy a agregar algo más reciente, de 2013 a 2018, un estudio rápido, mucho menos sistemático, hecho por Inspire. Esta es la especificación, quiere decir primero publicaciones regulares, no memorias, etc. Se puede especificar el país, la duración, ok, 13 a 18. Y el número de autores aquí, una 19, tampoco no sabía que Inspire tiene toda esta función, y donde era sometido al archive y consideramos FTH, pH, SLAC y Gravity and Quantum Cosmology. Y ahí contamos todas las citas que Inspire captura. En el caso particular de Suiza, después, para que no me acusen de patriotismo, entonces eliminado el CERN, porque dice, para Inspire este cuenta como Suiza, pero es un instituto internacional, europeo, realmente mundial ahora, que es muy productivo y sobre la frontera de Suiza con Francia, y no puede realmente entrar a la estadística nacional. Entonces ahí es lo que resulta, la época más reciente, Chile pasado, México y Argentina, va muy por arriba, ambos en publicaciones y en citas. Aquí, el grupo subdominante, y aquí entran 3 países más: Costa Rica, Ecuador, Perú. A la justa se puede considerar, es un poco, son 6 años, casi 2 artículos por año. Después me llamó la atención este caso de Costa Rica, que no ha aparecido antes 2012 para nada, y me di cuenta que ahí hay un físico que se llama Guy Terramont, lo conocemos aquí, a veces viene a México, estudiado en Francia y viaja ahí con frecuencia, pero es muy activo. Entre estos 23 artículos, él es autor de 19 y casi todas las citas son de su parte, entonces aún así puede ser que un individuo pone su país en esta tabla, pero claro, es un poco un one-man-show. Y este es el ranking según las publicaciones. Si consideramos citas, hay unos intercambios, por ejemplo, Ecuador y Cuba, etc., Canadá y India cambian posiciones, etc. Y la tendencia remarcable es Chile, vuelve por arriba, Uruguay también hace un salto por arriba. Parecen tendencias recientes. Ahora, puede decir todo esto, toma en cuenta solamente el total, pero como puede ser justo comparar Brasil con Uruguay, por ejemplo, porque tienen población muy diferentes. Así es el número de millones de habitantes según el Banco Mundial en 90 y en 2012. Aquí el crecimiento, ven que hay diferencias enormes, entonces consideramos una vez esta estadística, publicaciones y citas divididos por millones de habitantes del país. En lenguaje de termodinámica, se llama candidatos intensivos y el anterior sería entonces extensivos. Este es entonces dividido por millones de habitantes. Antes hemos visto que la jerarquía casi no cambia, podemos contar citas, publicaciones, factor, impacto, siempre se queda igual, ¿no? Pero si consideramos dividimos por millones de habitantes, ahí cambia, ¿no? Ahí Chile se pone enfrente, es muy dominante, casi el doble de Argentina, ambos en publicaciones y en citas. Luego Uruguay, tiene poca población, es un poco, también depende de pocos individuos, pero aún así se pone en lugar 3. Brasil y México realmente ya no, si el primer grupo serían los primeros 4, ya no serían el primer grupo, y aquí Venezuela, Cuba, Ghana, Colombia en este aspecto. Otra vez la tabla ahí es por publicaciones, por citas, hay unos pequeños cambios de jerarquía. Y aquí los intercontinentales, otra vez ahí el primer mundo, Bélgica, Canadá, se ve mucho más fuerte.
claro, es que lo que se imagina por un tema de investigación que se considera como lujo, okay, tal vez no es prioridad de los países del tercer mundo, pero después vamos a ver que esta explicación realmente no es suficiente para explicar esta diferencia. Ahora, Corea del Sur, tal vez se puede comparar con la América Latina, aunque es por el camino para arriba. África del Sur, okay, ahí se ve parecido a México. India, si lo antes era, si se recuerdan, era muy encima de todo. Si dividimos por población, okay, entonces es abajo de los países de América Latina. O bueno, como los últimos de este tabla. Okay, la dominancia de Chile también es confirmada por otros estudios, ¿no? Por ejemplo, González Brambilla, que considera la física en total, y ellos dan la explicación que, bueno, tienen muy buena colaboración de Europa, sobre todo este observatorio al norte de Chile, en el desierto, que ahí existe desde hace mucho tiempo, desde 66, y muchos países europeos participan, pero, pero no entra en esta estadística de física de alta energía teórica. Y aún así observamos la dominancia de Chile con respecto a la población. Entonces, esta explicación no puede ser completa. Se necesita más argumentos todavía para explicar porque también en este sector específico Chile está ganando. Y bueno, así Canadá y Bélgica están por arriba, como hemos mencionado. Y nos lleva después a considerar condiciones socioeconómicas, pero antes de esto también vamos a revisar la época más nueva, 13 a 18, 2013 a 2018, y según Inspire, otra vez Chile gana, aquí incluso Uruguay segundo, y México otra vez así está por atrás, casi empatado con Costa Rica. Claro, tiene población chiquita, pero por citas sería encima de hasta Argentina. Colombia, Venezuela, aquí otra vez estos países que aparecieron luego, Ecuador y Perú, y aquí la dominancia es de Bélgica, y bueno, siempre respecto a la población, Bélgica tiene poca población, etcétera, y India ahí es como el último grupo de América Latina. Dividí por la población en 2015, la mitad de este lapso de tiempo, esta es la definición clara. Ahora, este estudio, cómo se compara con los factores socioeconómicos de los países. Primero consideramos el Producto Interno Bruto de cada país. Es una medida para el poder económico del país. Es el valor en monedas convertido en unidades de dólares de Estados Unidos, de todos los productos producidos y todos los servicios realizados durante un año, pero la conversión no es lo que ven en el aeropuerto, algo así. La conversión es en Purchasing Power Parity, entonces se convierte según el valor de compra de productos básicos. Entonces ahí México, por ejemplo, Producto Interno Bruto es mucho más alto de esta manera comparado con países prósperos, que si lo convertimos directamente con la exchange rate, ¿no? Es un indicador puramente económico. Por consideramos otros después, no mide, por ejemplo, cómo es distribuida la prosperidad en un país, solamente considera la suma de todo, no considera, por ejemplo, calidad del sector salud o educación, o si hay producción, solamente cuenta que es producido, no considera si es producido de manera conveniente para el ambiente, etc. Entonces no captura todo, pero sí es algo que se da importancia. Y en toda América Latina, en este lapso de tiempo, son 5 años, residuo bastante bien después de la crisis económica, como 50%.
el total de inversión en investigación y desarrollo es un poco más que esto. Entonces, cuando va bien, crecido un poco sobreproporcional. Si hay crisis, baja sobreproporcional, ¿no? Y bueno, si lo consideramos relación del mundo entero, el Producto Interno Bruto de América Latina subido un poco y la inversión en ciencia y desarrollo subido más relativo, pero aún así se queda menos que la mitad, que corresponde a su parte del mundo, de la economía del mundo, ¿no? Entonces, aún así sigue todavía muy atrás de la inversión que el resto del continente hace en ciencia y en tecnología. Captura también lo que es en la industria, universidades y institutos de investigación. Este artículo, estos números, pero lamentablemente no tenemos datos específicamente para física de altas energías o incluso de teoría. Sería muy bien para tener, pero es muy difícil encontrar estos datos por todos los países. Y este es de este estudio. Bueno, ellas consideran cuál es la inversión en ciencia comparada a todas las citas de artículos de ciencia y tecnología. Y en Chile, en 93, tiene equilibrado en cada una inversión y citas son 0.1% del mundo. Y todos los otros países en este estudio, que incluyen nuestra, ahí la inversión, las citas se quedan realmente atrás de la inversión. Aunque la inversión es baja, pero las citas no tienen equilibrio. 2009 ya es un poco mejor. Chile ahora tiene más citas que su parte de la inversión de la economía mundial. Argentina ha logrado balanza, pero el resto todavía se queda un poco abajo. Entonces, no se puede decir simplemente no hay suficientemente, es verdad que hay menos dinero en investigación que el resto de otros continentes, pero no se puede dar la culpa solamente a porque su porcentaje de citas en total también se queda un poco atrás, ¿no? Ok, consideramos ahora las publicaciones por año y comparamos con el Producto Interno Bruto para dos subperiodos en el lapso que consideramos en América Latina y más atrás. Ahí son esta es la economía, estos son los artículos, ahí son los países de América Latina. Son estos puntos, se ve que no hay una regla muy clara, no se pone en una línea, por ejemplo, que hay más, pero más o menos sigue. Entonces, si no hay una mejor función de ajuste, el ajuste lineal es realmente la única cosa que se puede hacer. Lo hacemos aquí y también en la época del siglo XXI otra vez, es esta línea roja, y también por los 5 países intercontinentales. Ahí, bueno, el ajuste es muy mal, por ejemplo, respecto a India, pero aún así da estas líneas negras que ahí también pongo y se ve que estas líneas son más altas, ¿no? Tienen inclinación más fuerte, son más altas, entonces incluso si hago una extrapolación de los países prósperos a los menos prósperos en América Latina, todavía está encima, ¿no? Entonces confirma que no podemos decir simplemente por falta de recursos no somos tan productivos, incluso la extrapolación de la misma capacidad económica todavía sería encima de otros países, de otras regiones. Y bueno, entonces sí también consideramos lo que es el Human Development Index, Education Index. Es cierto que el bienestar, la felicidad en la vida son cosas que son difíciles a medir y parametrizar matemáticamente. Pero aún así es importante, y reconocieron los señores Ulaq y Sen de Pakistán e India, es importante elaborar un índice así compacto, un número final que es más cerca de estos componentes que el producto, que es solamente la economía.
Y ellos dicen que la motivación es justamente que si se toma en cuenta, puede cambiar un poco las prioridades de la gente que hace las grandes decisiones en política, economía, que considerar también Human Development Index y no solamente la economía misma, ¿no? Y ellos proponen han elaborado un Human Development Index con 3 componentes que consideran salud, ingresos y educación. Siempre es definido que es entre 0 y 1. Bueno, 1 es prácticamente el máximo que se puede realizar y 0 sería el mínimo, y toman ahí el promedio geométrico, ¿no? Si todos los 3 son iguales, es igual que el promedio aritmético, pero si uno es muy atrás o que son muy diferentes, baja respecto al promedio aritmético, entonces es claro, no se puede decir, ok, tenemos buenos ingresos, entonces lo compensamos que la salud lo va muy mal, entonces me parece una buena idea de decir, ok, si uno se queda muy atrás, entonces el promedio tiene que bajar, ¿no? Entonces la definición para lo que es salud, a menos hasta 2010 era simplemente la espera de vida menos 25 dividido por 60. Entonces, ok, si un país logra 85 años de espera de vida promedio, sería el máximo que se podría imaginar, entonces llega a 1, o si no, baja aquí. Y los ingresos, ahí toman el Producto Interno per cápita dividido por 100 y toman el logaritmo por logaritmo de 400. Significa que si sería $40,000, ahora hay algunos países que son encima de esto, pero se considera el máximo de 1, y si es menos, ok, baja, pero ligeramente porque es logarítmico aquí, ¿no? Y educación dice, ok, la alfabetización en total cuenta doble, y cuántos niños realmente van a la escuela cuenta el porcentaje cada vez, cuenta una tercera parte para tomar. Ok, es dividido por 3, me olvidé, disculpa, sí. Da el índice de educación. En 2010 cambiaron 2 de estas definiciones. Lo de los ingresos es complicado, no lo necesitamos aquí, pero de educación es más cerca de la ciencia. Ahora dicen, bueno, ya no es tanto el tema en época moderna, consideran los años escolares, incluida universidad, de promedio de la población sobre 24, dividido por 15. Y el otro componente es parecido, para vista desde los jóvenes, un niño de 5 años, cuántos años de escolares lo toca el promedio, dividido por 18. Entonces, si niño va a hacer una maestría, ok, tiene como 18 años de escolaridad, universidad incluida, entonces sería 1 si toda la sociedad hace una maestría, ¿no? Entonces, bueno, una actualización de esta definición. Y ahora si comparamos otra vez los países de América Latina, otra vez no hay un patrón muy claro, ¿no? Pero entonces otra vez no hay una alternativa para un ajuste lineal. Vemos por ejemplo el caso de Cuba, tiene alto desarrollo humano, pero su productividad en física de altas energías se queda atrás de este potencial que tenía. Claro, en este caso es porque da mucho más importancia a medicina o farmacéutica, etc., y no tanto a ciencia básica. Y es otra vez la comparación intercontinental, es el 90 y 2000 y del siglo XXI. Bueno, todo mueve un poco para arriba, pero la imagen relativa se queda muy parecido. Entonces, ahí comparamos solamente factores intensos, ¿no? Y se ve que, ok, todavía esta línea de los intercontinentales, aquí es la línea roja, es el ajuste intercontinental, siempre es arriba. Entonces, no se puede decir que somos menos desarrollados, entonces tenemos menos producción física de alta energía. Incluso si extrapolamos esta línea donde son los países de América Latina, todavía está arriba. Entonces
con las condiciones dadas de educación y desarrollo humano, tampoco América Latina podría explotar mejor su potencial. Y bueno, casos que tienen alta productividad en física respecto a su desarrollo son Brasil y Chile, y el otro caso hemos mencionado aquí. Y pensé que tal vez educación tiene algo más relacionado directamente con física de altas energías, pero realmente la imagen que emerge aquí es muy parecido a la que tenemos del Human Development Index. Entonces estas otra vez son publicaciones divididas por 1 millón de habitantes. Entonces hay más o menos la misma imagen y otra vez estas líneas de los intercontinentales siempre son arriba de América Latina. Y ahí es el pendiente, la inclinación, okay, se ve que es más que el doble, casi el triple de lo que tiene América Latina. Pero siempre hay que decir, son 5 países elegidos aleatoriamente, pero bueno, aún así existen estos países, entonces sí se podría hacer mejor, ¿no? Este es el desarrollo ahora de candidatos intensivos. Lo vemos ahí, siempre los 4 candidatos para el mismo grupo. Este es el grupo dominante en América Latina. Este es el Producto Interno Bruto por millón de habitantes. Y vemos ahí en 2002 crisis económica y el más afectado era Argentina. Su Producto Interno caído por 64% en un año. Después se ha recuperado bastante bien, pero también afecta a otros países que ahí tenían una crisis y después se recuperaron. Y quería ver si este es el Human Development Index y la educación en caso de Argentina, se ve que este lo afectó, ¿no? Que ahí hay un plató, ¿no? Un colapso, pero una estagnación, ahí incluso una pequeña recesión en educación. Y aquí también se ve, ahora son publicaciones en alta energía, realmente afectó a Argentina. Aquí está bajando y después últimamente se está recuperando. Bueno, ahora ya, hasta 2012, ¿no? Y bueno, pero lo que vamos a ir, es Chile mueve muy por arriba, mucho más que sus condiciones realmente proponen. Y bueno, ahí el resto tiene todo un crecimiento lento sin correlación muy clara. Estos son los subdominantes. Ahí tampoco, yo pensé al inicio que ahí vemos relaciones mucho más claras como recesión, etc. Pero realmente, si lo miramos así, al menos en este lapso de tiempo, no hay correlaciones tan claras como me imaginé. Por ejemplo, pico y recesión de México que ya habíamos mencionado, no lo pude explicar de economía o desarrollo humano. Mueve un poco por arriba, en general super baja ahí, pero todavía en alto nivel. Entonces sí, realmente relaciones muy claras de las fluctuaciones, menos que una tendencia global de arriba, no se ve aquí, pero claro, no tenemos las inversiones directas en física de altas energías. Y son los intercontinentales. Corea tiene crecimiento espectacular, aunque no es continuo, hay recesiones en el camino, y también en publicaciones, pero no en el mismo momento. Entonces, y también, bueno, son tres países, ahí excluyendo los del primer mundo, que ahí suben. África del Sur, ahí se ve una crisis en el desarrollo humano. También se manifiesta aquí en las publicaciones, aunque realmente, bueno, hasta aquí, pero de aquí la economía ya va bien, pero se demora mucho hasta que se manifiesta también en ciencia y educación, ¿no? Se demora como 10 años hasta que este crecimiento aquí se nota realmente. Entonces, el análisis, la economía, crisis de 2012 es muy marcado en este lapso de tiempo, ¿no?
Y después hay múltiples países que tienen un crecimiento claro, fuerte, Argentina, Uruguay, Venezuela, y el crecimiento sin la crisis muy fuerte también tienen Brasil, Chile, Colombia, África del Sur y Corea. Uruguay tiene una estagnación después de 2012, su tendencia no es muy clara, que ahí depende de pocos individuos trabajando aquí en física. Y Venezuela, el desarrollo fue realmente tenía un buen desarrollo humano al inicio del siglo XXI, pero las publicaciones se ven más estables. Colombia, bueno, también mejora su educación, pero aún así es todavía a nivel bajo, incluso comparado con otras partes de América Latina. Y bueno, las publicaciones tienen tendencia parecida. Brasil, Chile tiene este crecimiento económico fuerte después de 2003 y también el desarrollo y la educación crece, y en Chile da un boost, un salto para arriba en publicaciones de ciencia, ¿no? Y entonces por esto es dominante respecto a su población en América Latina, aunque su factor de educación es más bajo que Argentina y Cuba. Brasil, aunque la economía y el desarrollo está creciendo, pero su publicación por millón de personas realmente no tanto, entonces ahí no se manifiesta tanto como se podría pensar. México tiene un crecimiento en esta época suave, con excepciones de estos años en economía y en otros años en publicaciones, no sé por qué, justamente estos años. Todo el crecimiento lento es consistente, pero no veo una correlación en detalles. Cuba, hay una estagnación después de su crisis al inicio de los 90, después un progreso, claro, también en desarrollo y educación. Sus publicaciones fluctúan, tienen también una tendencia para arriba, pero no siguen en detalles los otros índices. Más allá de América Latina, Corea tiene un boom económico como sería el sueño de América Latina. Tiene una tendencia por arriba en todos los 4 parámetros, aunque también en publicaciones, aunque es discontinuo, a veces hay crisis también, pero se recupera el año próximo, entonces a veces hay que tener un poco paciencia también. India, cualitativamente parecido, pero bueno, respecto a la población en nivel mucho más bajo. África del Sur, también se puede comparar tal vez con América Latina, también un crecimiento después de 2013, y publicaciones también, pero el desarrollo humano no sigue tanto como, claro, se puede decir, la sociedad considera más importante, entonces lo que falta a África del Sur, ¿no? Entonces, el patrón consistente es que en largo plazo todos los 4 parámetros van por arriba, poco a poco, pero fluctuaciones con correlación en detalle solamente vemos muy claramente en el caso de Argentina, tal vez es plausible también en Chile, Corea del Sur y Sudáfrica, los casos que mencioné. Sí está realmente casi al final. Un punto flojo de este análisis es que no vemos muy bien la correlación de inversión en ciencia y la producción científica, ¿no? Por esto cita menos un artículo de otra gente, Simini et al. En Public Library of Science, relativamente reciente, y ellos consideran lo que es conocido como HER, que es la inversión en educación superior, y comparan con citas total a artículos científicos, con datos de Scopus, ¿no? Y ellos presentaron esta gráfica que se ve muy espectacular, que aquí, a diferencia que en los datos de nosotros, se ven realmente las cosas, claro, son muchos más países que son más o menos, se deja ajustar, pero claro, el fine print es que esta es una escala doble logarítmica, ¿no? Entonces ahí los ajustes siempre se ven mucho mejores que son,
pero aún así se ve que okay, más inversión en ciencia superior, más citas, es una regla que normalmente funciona y este es casi lineal, este es un ajuste con una constante, una exponente, y exponente es cerca de 1, entonces es casi lineal. Si ahora consideramos los países que hemos incluido en este estudio, vemos que los del primer mundo, Bélgica, Canadá, son aquí por arriba de esta línea, entonces tienen más citas todavía que corresponde a su inversión en educación. El otro caso es Corea del Sur y México, ahí es claramente abajo de esta línea. Y esta discrepancia es más fuerte que parece en la gráfica, otra vez porque esta es la escala logarítmica, ¿no? Entonces, no se puede decir solamente porque México no invierte tanto como otros países en educación, por esto tenemos menos citas, ¿no? Entonces, por el nivel de dinero que hay para educación tendría que ser aquí, y entonces no convierte de manera óptima su inversión en educación, en trabajos científicos. ¿Brasil está incluido en ese? Creo que no, lamentablemente no, a menos en la gráfica no lo encontré, tal vez si se revisa el artículo, tal vez ahí hay más detalles, pero ahí lo busqué también y solamente encontré estos 4 países que son en nuestra lista, ¿no? Pero tenemos otros, okay, como Turquía, etcétera, que también se quedan abajo, aunque gente a veces piensa que es un buen ejemplo, pero okay, entonces, y la conclusión, después vengo con el apéndice de la estadística mundial. Hemos hecho una estadística un estudio estadístico de un tema muy específico de ciencia, física, altas energías teórica, que se puede ver como un lujo, sin aplicación directa, pero con impacto a educación, formación de hasta ingenieros, etc. En este lapso de tiempo hay 8 países dominantes en América Latina y lo comparamos con 5 países de otras regiones. Y si comparamos publicaciones o citas, estos son los países dominantes en América Latina. Si lo convertimos per cápita, dividido por la población, entonces Chile está ganando y México sería quinto aquí. La evolución de la productividad es por arriba en total, parecido al desarrollo y la educación, la economía, pero no hay un patrón de correlación muy obvio, menos excepciones, ¿no? Entonces, claro, este sector específico de ciencia depende de las prioridades del país, ¿no? Hemos dicho en el caso de Cuba que sé que dan prioridades ahora a medicina, biología, tal vez farmacéutica, pero no tratan física como algo que es prioridad en su situación. Y el desarrollo por tiempo, vemos muy claro la crisis de Argentina, cómo afectó también la ciencia, pero en general estos efectos no son tan claros. Entonces, si ahora ponemos estos datos intensivos, ¿no? Que son que no dependen del tamaño o la población del país. Entonces ahí Producto Interno, Producto por millón de personas, Human Development, Education, etc. en un eje y las publicaciones por millones de población del otro. Entonces este es el patrón, no son datos raros, este es el patrón simbólico que encontramos, pero en todos estos tres componentes y en los 2 lapsos de tiempo que consideramos, que ahí los intercontinentales son para arriba, pero no solamente son de arriba, también su ajuste lineal es todavía de arriba de América Latina. Entonces, en lo que tiene como desarrollo, educación y economía, podría ser más alto en publicación, ¿no? Entonces, no es suficiente de decir solamente porque falta de economía o de educación, América Latina no contribuye a este nivel a la ciencia. Entonces esta gráfica sugiere que el efecto es más allá de esto. Esta es realmente la conclusión final. Ahora el apéndice que hizo este estudio de 2013 a 18, un cuento por Inspire, técnicamente mucho más fácil de hacer.
esta es la tabla extensiva que cuenta el total de publicaciones y visitas de cada país y intenté considerar todos los países del mundo que pueden contribuir de una manera relevante a la ciencia. Y este es el cuento aquí: Estados Unidos, Alemania, China ya es en el tercer lugar, antes del Reino Unido, Francia, etc. Okay, si siguen la lista, aquí uso los acrónimos de lo que eran en esta estadística, y es India, Brasil, Canadá, Corea. Una sorpresa para mí es que Irán va bastante bien, también un tema que así académico, Polonia, Bélgica, Irlanda, Suiza, como he dicho aquí, no cuenta el CERN, si incluye al CERN, Suiza es muy por arriba, ¿no? Entonces pensé que si presento esto me acusan de exceso de patriotismo, entonces he introducido esta función Inspire de no encontrar el CERN, pero aún así como país chiquito está bien. Aquí son Portugal también va bien. Entonces ahí son las citas, cambia un poco, Suiza es más arriba. Los europeos en general mueven por arriba, ahí es Alemania, Francia, bueno, ya no está en Europa, pero okay. Italia, China, okay, es muy productivo, pero la calidad medida por citas no es tanto a la altura de su producción de artículos todavía. Pero bueno, quién sabe que en un par de años tal vez sí van a ser encima de todo. Japón parecido, también realmente está bajando. Si consideramos, okay, si decimos este es como calidad y entonces este pura candidato, entonces también baja un poco. Aquí hay países nuevos, como Taiwán entra aquí, Suecia. Okay, y ahora este también convertí después en datos intensivos, entonces por millón de habitantes según el Banco Mundial en 2015. Y aquí vemos que incluso si excluye el CERN, Suiza está ganando. No manipule nada, en serio. Antes de Dinamarca, okay, se puede decir son países chicos, pero mira, si comparamos ahí, decimos, okay, claro, Estados Unidos domina, ¿no? Así que se dice siempre las medias de México también, pero si miramos, okay, Alemania tiene población de unos 80 millones y Estados Unidos como 220, entonces es como un factor 4. Pero si comparamos publicaciones y citas, ni siquiera es un factor 2, entonces ahí relativamente a la población ya vemos que Estados Unidos no está ganando ni contra Alemania, ni contra Francia, etc. Y si juntamos, por ejemplo, Francia, Alemania, Italia como parte de Europa, ya está encima de Estados Unidos, entonces su dominancia no es tan total como los medios de comunicación en México siempre suponen. Y ahora si dividimos por población, bueno, tal vez piensan que me olvidé de Estados Unidos, pero de hecho no es así, aquí es en lugar 25, algo así, aquí más bajo todavía. Pero citas, entonces estos son realmente los dominantes. Israel va muy bien, Portugal, Estonia, Alemania dice que okay, no solamente son países con poca población que pueden dominar aquí, Alemania se queda con 80 millones de habitantes, se queda bastante bien, también en este componente intensivo. Y aquí, bueno, continúa. Finlandia ha llamado mucha atención para tener el mejor sistema escolar de OECD según este estudio de PISA. Okay, entra aquí, pero no es tan bueno como se puede imaginar, ¿no? Y bueno, estos son como, bueno, hay alrededor de 200 naciones en el mundo, entonces estos son los primeros 10%. Y aquí por citas es parecida a la imagen, son casi los mismos países dominantes. Aquí entonces, ahí al menos hay uno de América Latina, Chile, que justamente va a ser el lugar 20 para las publicaciones, pero lamentablemente para citas ya está para abajo. Okay, aquí tiene 900, okay, no está lejos, un poco para abajo tiene 900 y 60 citas por millón de habitantes, entonces está un poco abajo, falta un poco. Pero ahora se preguntan dónde está México.
Ok, era en la tabla anterior, aquí por publicaciones por millón de habitantes son 6.6. Es lamentablemente un orden de magnitud que falta para entrar a las primeras 20. Y si miran las citas, aún más, todavía casi 2 órdenes de magnitud. Entonces, ok, ¿qué podemos decir? Ok, terminamos con esto, ¿no? Okay, gracias. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta. Por favor. Sí, por favor. Así es. Bueno, pues mire, aquí escuchamos con alguna frecuencia estudios así de cienciometría, pero debo decir que ninguno nos explora en tantos factores y en tantas circunstancias y visto desde todos los ángulos posibles como este. Entonces, la cuestión es, con esta información y esta visión tan integral que ustedes han logrado, ¿cuáles serían las recomendaciones que se podrían hacer? ¿Cuáles son los factores que ustedes considerarían que son críticos a tomar en cuenta cuando lo que se pretende es precisamente continuar con la creación intelectual, que en el caso de las físicas de altas energías, pues son muy difíciles, desde luego, pero tienen la ventaja de que creo que no salen demasiado caras, ¿no? Salvo el experimento para los que son teóricos, como usted mismo lo dijo, ¿no? son más económicos los experimentos, pueden ser mentales incluso. Entonces, ¿cuáles serían los factores que ustedes determinan como los realmente decisivos para esto, como para poder hacer recomendaciones a países como este, que ahora se da cuenta que ya no necesita invertir tanto en ciencia y tecnología? Es una novedad con la que empezamos este año, ¿sí? Entonces, pues sería decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las recomendaciones que se podrían hacer? Muy buen punto, porque realmente es totalmente correcto que no lo he incluido en la charla, porque no pude decir algo así realmente que es basado en datos, ¿no? Que se convierte más en opinión personal, que por esto no lo he incluido, pero sí, ahora está la pregunta, ¿no? Entonces, sí, creo que una conclusión es que, bueno, educación de todas maneras, aunque hemos visto relación que el factor Education Index no siempre sirve, pero educación hay que aceptar que este es el motor del futuro, ya no materia prima, ¿no? México no puede confiar que siempre vivir de petróleo. Okay, hay países aquí, Suiza no tiene ninguna materia prima, ¿no? Pero se hacen muy prósperos de otra manera, ¿no? Entonces, conocimiento no tiene que ser física de altas energías, pero conocimiento, educación es esencial, ¿no? Y ahí se puede aprender de los casos más exitosos, incluso en América Latina o Chile. Creo que su sistema de educación, bueno, también tiene sus defectos, pero de alguna manera es exitoso, ¿no? Y bueno, la educación, entonces los más prósperos, ahí todos tienen realmente educación pública. Bueno, Estados Unidos tiene una componente privada, pero aquí ya no está, o Inglaterra, pero así pública de alta calidad. Creo que sería la clave para la prosperidad del futuro, ¿no? Y claro, la física de altas energías no da la prosperidad directamente, pero creo que es un buen indicador de lo que resulta realmente de la educación, ¿no? ¿Qué producción así se puede derivar? Esta sería mi respuesta personal, pero que, como dije, no lo puedo documentar. Esta es una opinión. ¿Sí? No sé qué opina usted. No, mi segunda pregunta tiene que ver con esto que usted la influencia de la educación, y ahí sí me sorprendió que hay un factor que puede jugar un papel muy importante, que ella lo haya jugado y que no lo había mencionado. Me refiero a migraciones significativas de académicos que por alguna razón tienen que salir de sus países y llegan en grupos relativamente grandes a otros países. Entonces, me llamó la atención que Chile,
los países del cono sur, digamos, de América, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay no vi mucho, pero allá se fueron muchos europeos como resultado de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí en México recibimos muchos españoles, todos de después de la precisamente. Entonces, ese factor puede ser muy importante porque está visto que impactan muchísimo precisamente la educación. En esta institución tuvimos una inmigración en aquellos años para formación del departamento de física, pues Jerzy Plebanski, Bogdan Mielnik, en los Estados Unidos, en la universidad está el caso de Moshinsky, sí, sí, y todos ellos han tenido muchísimo impacto. Entonces, no sé, ese factor. Sí, claro. Es el fenómeno, lo que llaman brain drain en inglés, ¿no? Que la academia, la élite académica se pierde por los países más prósperos. Es algo que, no solamente América Latina, gran parte del mundo sufre de esto, gran parte de Asia, África, etcétera, sufre de este efecto. Y claro, México, por ejemplo, tiene la estrategia que es bastante generosa de dar becas a estudiantes que hacen tesis, etcétera, postdoctorales en otros países, en Europa, en América del Norte, con la idea que, como Moshinsky, regresan y dan un impulso a su país. Pero bueno, quién sabe cuántos realmente regresan, ¿no? Entonces, hasta en Europa hay muchos médicos de origen de India, etcétera, que tal vez India lo ayudaron mucho para hacer una especialización con la idea que regresan, ayuda mucho a India, pero después se quedan allá y no regresan. Entonces este es o a veces, claro, es para esta gente, estos países son, de un lado pueden ser críticos contra inmigración, pero si viene un académico con doctorado, con facilidad le da un green card, entonces a veces también es a propósito que quitan la... yo sé que China, por ejemplo, ahí conozco un poco el caso, ellos empezaron algo parecido que lo hace México, bastante generoso, dar becas para ir a todos los países. Cuando yo estudié en los años 80 en Suiza, de repente aparecieron ahí estudiantes chinos, muy buenos, la élite de China, y al inicio también tenían el efecto que entre el tercero hasta la mitad no regresaron, pero entre tanto China ha elaborado su propia infraestructura científica y hay que entre tanto muchos consideraron, incluso después de décadas, tal vez voy a regresar a China, porque ahí hay estudiantes de alta motivación, etc. Entonces funciona si la ciencia del país llega a un nivel que es suficientemente atractivo para regresar, ¿no? Y es algo, bueno, en América Latina parcialmente así, no siempre, okay, yo sé, por ejemplo, Argentina después de su crisis en 2002 también tenía un éxodo de científicos, ¿no? O bueno, Unión Soviética después de su terminación, todos los mejores que podrían tener puestos al extranjero se fueron, dejaron los menos buenos ahí en los institutos y tomaron como 2 décadas para recuperarse de esto. Sí, se puede, poco a poco se pueden recuperar. Ahora no están aquí Rusia, ¿no? Ya no están, sí, después del colapso de los años 90, poco a poco se recuperan y tienen ahora también una infraestructura que hay rusos que regresan a su país. Entonces creo que es el nivel que México tiene que tener como objetivo, ¿no? Que es la infraestructura, el entorno científico es suficiente atractivo para que un número relevante de mexicanos con estudios doctorales así, no sé de dónde, de MIT, etcétera, lo siente atractivo para regresar a su país, ¿no? Si no es el caso, realmente estas becas son, bueno, se puede discutir si esta es buena idea, porque, bueno, y siempre tenemos problemas de encontrar buenos estudiantes de tesis y ahora ellos, el CONACYT da todavía generosamente becas para ir al extranjero y nos deja los estudiantes
menos excelentes y entonces ahí se puede discutir si este realmente es útil para el país, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Hay, creo, otro componente que también tiende a favorecer más a los países europeos en este tipo de análisis, y es, digamos, que la dimensión geográfica del espacio no es tan grande, entonces favorece mucho el intercambio entre esos países, y al final hay toda una parte sociológica de la ciencia que favorece que uno cite y tenga en cuenta los trabajos de científicos que conoce, con los que ha tenido un intercambio, digamos, directo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Boligny y Giambiaghi, están bastante desconectados de la parte europea, donde Tufti-Bellman era muy bien conocido, y eso al final influye, ¿no? Entonces aquí, por ahí estamos perjudicados, ¿no? En entrada. Sí, ellos, bueno, por crisis políticos se salieron de Buenos Aires a La Plata, ni siquiera al centro de Argentina, y desde ahí mandaron, claro, mucho antes que el Internet existía, mandaron carta a Holanda para Physics Status B, y claro, puede ser que tuvo un impacto y dicen, ¿de dónde viene esto? No, bueno, sí, claro, creo que el Internet ya ha servido mucho para, en este sentido, hacer facilitar la comunicación global, no solamente para publicaciones, también para colaborar. Europa, sí, los países son más chicos, pero hablan de muchos idiomas diferentes, aún así, bueno, en ciencia funciona la comunicación. Pero sabes que históricamente no siempre fue así, ¿no? Antes la Segunda Guerra Mundial hubo discrepancias muy fuertes, emocionales, culturales, etc. Y esta integración por la Unión Europea, aunque hay mucha gente que lo critican, pero en total tuvo un efecto muy productivo, ¿no? El mismo pasaporte, de la misma manera, etc. Y programas de intercambios de estudios, de que se puede ir fácilmente un año a otro lugar. Así que es servido mucho a formar una comunidad europea, ¿no? Que en su totalidad sería entonces, bueno, parece actualmente la más poderosa del mundo, ¿no? Si sumamos Alemania, Francia, Italia, España, etc., ¿no? Entonces sí es un buen punto, ¿no? Que es, sí, China, bueno, vamos a ver si hay sectores de tecnología, sobre todo, que se dice que China ya está dominante, ya está en número 1. Y en física de altas energías todavía no, pero es claramente por arriba. Antes del siglo XXI tenía poco productividad todavía, pero ahora sí está ganando. Y también, claro, China es más grande que Europa y usa, bueno, hay diferentes idiomas, pero uno dominante y la misma escritura, entonces también se comprende como una unidad cultural que tal vez también es un factor que facilita la colaboración y la dinámica de la ciencia. Muchas gracias por la presentación. Yo, como no soy físico, no entiendo muchas cosas, pero lo que pasa es de que de física de altas energías o astronómicas o de partículas tiene otro tipo de considerar a los autores. Entonces aquí se delimitó a 20 autores como máximo. ¿Eso qué significa 20? ¿En qué porcentaje está de todos los que reportan? ¿En dónde se ubica esos 20? Porque normalmente es uno solo, 2, hasta 10 a lo mejor, es lo que sucede en mi especialidad, que es eléctrica, ¿no? Digamos. Pero que sea más de 10 ya como que es algo extraordinario, digamos, ¿no? Sí, en física teórica también más que 10 ya es la excepción, ¿no? Típico, con frecuencia puede ser solamente 1, 2, 3, 4, un profesor con sus un par de postdocs estudiantes. No, creo que gran parte de estos artículos que entran tienen menos de 10 autores, ¿no? 4, 5, 6, 7, etc., ¿no? Sí, entonces, claro, algo que no capturamos es que, bueno, si es una colaboración internacional y un autor es de Argentina, es uno entre 6, entonces igual lo contamos, o si son 5 de Argentina, etc., ¿no? Este porcentaje, bueno,
se puede refinar todavía el estudio en este sentido, pero creo que con esta estadística que tenemos no va a cambiar nada. Claro, si se considera un par de casos puede cambiar, pero si hay miles de publicaciones, el promedio se queda igual, ¿no? Entonces lo consideramos, ¿no? Y como comenté, el orden de cómo se ponen los autores tampoco, ¿no? Yo sé que algunos otros temas de ciencia da mucha importancia, quién es el primer autor, etc., pero aquí realmente no, casi siempre son alfabéticos, entonces no es un... Sí, entonces sí creo que el gran parte, yo, bueno, no lo tengo cuenta, pero sospecho más que 90% son de menos de 10 autores realmente. Entonces la idea es simplemente que se puede sentir seguro que cada uno de los autores hizo una contribución relevante a este trabajo, ¿no? Claro, si tienes un artículo como el HC con las grandes colaboraciones, tienen 4.000 autores, etc. Entonces, claro, publican como 100 artículos por año, pero okay, entonces es muy difícil saber cuáles de autores realmente han hecho qué contribución, y ahí es de componer cuál es la contribución nacional de un país que tiene una participación en este experimento. Sería muy difícil, ¿no? Por nos conviene el tema, ¿no? Y además, bueno, claro, es el tema que conozco, entonces siempre es un poco más fácil si se sabe de qué se trata, ¿no? Pero simplemente la idea era que ahí cada autor hizo una contribución relevante, ¿no? Por último, de la tabla que vimos de las citas, eso es sin autocitas, no, es con autocitas. Con autocitas, porque hay mucha diferencia. Sí, incluso se puede eliminar en el espacio, pero a esta función también hay, pero bueno, trata todos iguales, ¿no? Entonces, si el promedio, creo que si comparamos, okay, tal vez autocitas van a quitar a cada uno 10 o 20%, bueno, este es por millones de habitantes, bueno, ahí son las citas en total. Con este número, ok, claro que se supone en cada país la gente tiene la tendencia de autocitarse y entonces quita a cada uno unos 10 o 15%, pero la jerarquía de los países creo que no se va a cambiar, pero es un buen punto, es incluido aquí. Es que en las primeras tablas entre México y Bélgica no había tanta diferencia. Pero con la autocita Bélgica se iba bastante arriba, entonces vi algo... La primera tabla era el número de publicaciones, ahí no tuvo tanta diferencia, pero con citas, después Bélgica, citas con autocitas en ambos casos, Bélgica ganó, entonces sus publicaciones son al promedio más citados de los mexicanos. Esta es la diferencia. Incluyendo autocita. Sí, pero en ambos, en México y en Bélgica contamos las autocitas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación. Como dije al principio, y ya lo enfatizó Eugenio Prisión, esa metodología yo creo que para muchos de los estudios que hacemos aquí en el transdisciplinario pues, puede ser muy orientadora. En particular, bueno, yo también soy físico teórico, creo que nuestra especialidad no es tan representativa de la actividad científica de nuestros países. O sea, creo que quizás si se repitiera este estudio para el área de medicina o biología experimental, que creo que es más uniforme en nuestros países, hay que ver qué es lo que saldría, ¿no? Sí, coincido totalmente que es un área muy específica, muy chiquita de la ciencia en total, pero aún así, si miramos, este fue un estudio mucho más general. Y si miramos ahí el efecto de México, realmente este es exactamente consistente con la conclusión de mis datos que consideraba todo, ¿no? Así sería, aquí tendría que ser su número de citas en todos los artículos científicos, lo que correspondiente a la inversión en educación superior, pero está aquí abajo un factor así como 10, 20,
Entonces, parece que aunque es un sector muy específico, refleja bastante bien la situación en la ciencia más allá. Bueno, el otro comentario es este papel de Chile, donde claramente de manera intensiva sobresale del resto, ya lo hemos encontrado en otros estudios. Sí, sí. Y curiosamente en el artículo este de Claudia González Brambila hubo comentarios de colegas chilenos donde no quisieron creer ese resultado de que Chile saliera tan bien. Dice, bueno, de manera irónica en el blog de la revista, dijeron, ahora si nos apoyara nuestro gobierno, pues estaríamos mucho mejor. Pero ese es un fenómeno, bueno, también la economía chilena, por supuesto, sobresale con respecto del resto de los países latinoamericanos. Y aquí, ¿qué es lo que hace que la actividad de los grupos de investigación chilenos vaya correlacionado con su economía? Es algo que, en general, o sea, nosotros en el artículo de González Brambila solamente vimos la parte de física, donde ahí sí claramente se incluía astronomía, astrofísica. Y bueno, de hecho ni siquiera fue un artículo de nosotros, sino de James Russell, donde vieron que el peso que tiene el efecto ESO, o sea, el European Southern American Center, tiene mucha influencia por la colaboración que tienen los chilenos con esos observatorios. Pero aquí se ve que pues, eso no tiene ningún efecto y aún así el observatorio no entra en esta estadística, pero el resultado es igual. No es algo que llama la atención, creo que... y por otra parte, de lo que leemos en los periódicos, la educación, el sistema educativo chileno tiene varios defectos, problemas, y ha habido muchas protestas al respecto, entonces también ahí llama... Sí, también me sorprendí porque justamente leemos de huelgas de alumnos de escuela que dicen que también parte es particular y muy caro, etc. Y bueno, aún así, esto es lo que dice esta economía por millones per cápita, ¿no? Producto Interno Bruto per cápita. Sí, Chile está el mejor en América Latina, pero no, bueno, Uruguay está cerca. Aquí es Argentina, Brasil, entonces no es un factor 2 o 3 encima del resto, ¿no? Entonces, sí, entonces tampoco, ¿no? La dominancia en producción científica respecto a la población es mucho más fuerte que la dominancia en economía, entonces aún así hay que comprender este caso chileno que están haciendo. Sí, exacto, ese es un punto. El otro es el caso de Argentina. Al principio de tu plática mencionaste que en la mayoría de nuestros países solo hasta la mitad del siglo XX empezamos a tener centros de investigación relativamente consolidados, programas de posgrado, excepto Argentina. Argentina desde principios del siglo XX ya tenía su sistema de doctorado en ciencias duras bien establecido. Por ejemplo, Ernesto Sábato tuvo su doctorado en física en los 40, que luego se salió de la física. Es simplificado un poco. Pero aún así, creo que el sistema educativo argentino ha sido tan estable que les da para tener su reserva de investigadores propia y exportar a todo el mundo. O sea, es un sistema educativo muy sólido comparado con el resto de los países latinoamericanos. Y eso explica que a pesar de todas estas fluctuaciones, ellos siguen bastante bien. Crisis económicos y políticos que tenían a lo largo del siglo XX. Sí, también, claro, en esta época, también Bonini y Chapiachi después se escaparon a Brasil y en esta época casi todos, casi todos los argentinos conocidos, al menos de física, se fueron del país, pero aún así parece que se recuperó y tiene su potencial, ¿no? Entonces, sí, realmente sí hay que tal vez estudiar estos casos de Argentina y Chile para ver que si México puede aprender algo de una estrategia diferente. Y finalmente, aunque no se ve aquí la pendiente de toda tu información,
creo que el caso colombiano también es muy interesante en el sentido de que tienen poco tiempo de que han invertido en ciencia y tecnología de manera relativamente eficiente y está en estos grupos relativamente bien. Y esto es reciente, y creo que es reciente, por aquí hay algún colombiano que me puede corregir, pero eso también es un fenómeno interesante de que bien invertida la inversión, bueno, el PIB por el desarrollo tecnológico puede dar resultados de manera rápida, ¿no? Creo que eso sería el caso. Sí, bueno, en este estudio, sí, Colombia es así, en más o menos lugar 7 en América Latina, y sube como todos los otros, pero no mejora de manera así drástica su productividad, ¿no? Entonces, al menos en este sector puede ser diferente en otros temas, pero sí es en el grupo, pero bueno, no lo veo como un progreso espectacular o algo así, que tal vez ha empezado antes 90, ¿no? Que dices, hasta los 80 tal vez era cero, entonces sí, subido o algo así, pero ok, bueno, okay, mi perspectiva personal es limitada desde luego, pero ven que sí, los artículos que he visto de Colombia, okay, no son necesariamente de primera categoría. Del otro lado, sí, yo también conozco, este es el punto, hay colombianos alrededor del mundo, unos exitosos también en México, que entonces sufren justamente este problema de brain drain, que los exitosos no van a regresar a su país y sí, entonces sí me parece que falta consolidar todavía su comunidad científica, menos en física, que esperamos que sean en proceso de hacerlo, pero no lo veo totalmente cumplido todavía. ¿Alguna otra pregunta? Precisamente está relacionada con lo que comentaba el doctor Miguel Ángel. Me interesaría saber si esta metodología podría ser trasladada precisamente a algún otro campo de la ciencia, ¿no? Específicamente, pues bien decía, el área biotecnológica o el área biológica, porque al menos en nuestro país es una de las áreas fuertes. Entonces, no sé qué consideraciones tendríamos que implementar con algunos comentarios también como el de Yasuhiro. Por ejemplo, en el área biológica, pues tampoco es que tengamos muchísimos autores o coautores, y pues bueno, cada área como que se reconoce en su área de especialidad. Entonces, ahí cómo podríamos hacer... Sí, creo que hay en biología también hay una separación entre teoría y experimento, pero la diferencia que es los experimentos se pueden hacer en un grupo mucho más chico que los de alta energía en física, que ahora requieren colaboraciones inmensas, ¿no? Entonces experimentos relativamente baratos se puede hacer, bueno, en una sala, entonces ahí es una diferencia es que ahí se podría incluir los trabajos experimentales más fácilmente en la estadística nacional. Después, no sé cómo son los datos, son muy accesibles en física, sobre todo para el Archive, Inspire, Web of Science, etc. Son muy fáciles. No sé si es la misma cosa en biología, y claro, hay temas de investigación como farmacéuticas que los investigadores tal vez quieren reclamar un patente, entonces no quieren publicarlo antes, no lo ponen como preprint al internet antes que sea publicado y tienen sus derechos, etc. Entonces, por esta razón me puedo imaginar que tal vez juntar datos puede ser un poco más difícil, y también, bueno, hay biólogos en la industria trabajando en empresas, que lo que en física realmente hay raramente. Hay físicas en la industria, pero no hacen física, no hacen otra cosa. Entonces, sí me parece, hay unos obstáculos técnicos para juntar los datos, pero si no, sí, podemos ser bienvenidos de extender la consideración a otras ciencias. Yo sé que la sociedad en total quiere ver el más general posible, entonces sería muy bien si yo creo que sí se podrían incluir las patentes o alguna de los elementos que mencionan. Sí,
y separar. Sí, claro. Sí, las estadísticas siempre que la he visto como patentes de país, pero otra vez era difícil ver que es solamente ciencia o que son, no sé, una invención, que bueno, algo así es, pero sí, si usted sabe cómo hacerlo, sería muy bien de hacerlo más, integrar mucho más temas de ciencia. Sí, a lo mejor así nos dan más elementos sobre los sectores estratégicos de cada país y a lo mejor podemos tener una visión más completa, ¿no? Sí, claro, lo que la sociedad exterior va a pedir es más esto que física de altas energías conscientes. Sí, tiene totalmente razón. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues la verdad, muchas gracias, doctor, por su presentación. En nombre del coordinador académico me permito entregarle este agradecimiento del programa. Muchas gracias. Muchas gracias.